Buenas noches. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a este acto. Y la Academia Sevillana del Notariado, en el ámbito de su ciclo anual de conferencias, se complace hoy en presentarle a nuestro querido compañero y amigo Carlos Pérez Ramos, notario de Madrid, notario que estuvo colegiado en este colegio durante muchísimos años. Es un hombre que colabora habitualmente con la Academia Sevillana del Notariado, viene cada vez que se le llama. Es conferenciante, preparador de dictámenes, en fin, un hombre de la casa y de una solvencia jurídica que roza la excelencia. Eh, Voy a ceder la palabra a mi compañera Carmen Vela, que se encargará de hacer la presentación del conferenciante en el día de hoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos. La verdad que presentar a Carlos Pérez Ramos, aparte de la que me une con él, pero objetivamente los méritos no tienen nada que ver con esa relación de amistad, pues me ocurre algo parecido a lo que me ocurrió cuando estaba en la Facultad de Derecho y don Manuel Olivencia nos pues remitió a la famosa Copistería de Derecho para recoger un artículo acerca de la letra de cambio que le había escrito. Además del artículo de letra de cambio, tenía su currículum. El currículum era como 3 veces el artículo. Pues si yo aquí me pusiera a hablar de las publicaciones de don Carlos y a su trayectoria, pues probablemente consumiría los 45 minutos y perderíamos la ocasión de escuchar pues la conferencia tan interesante que nos tiene que dar. Carlos es notario de Madrid, una notaría. No, no está el número uno, no dar yo términos notariales porque él estuvo en Montellano y hasta que no se trasladó a Madrid, después de haber sido número uno de la oposición restringida, no se movió de su destino y ha estado muy vinculado las instituciones aquí en Sevilla, tanto notariales como en la universidad. Ha sido secretario, de hecho, de la Academia Sevillana del Notariado, ha sido patrono de la Fundación Matritense del Notariado, coordinador de la revista Jurídica del Notariado, subdirector de la Academia Matritense de Preparación de Oposiciones, miembro del comité de redacción de la revista El Notario del Siglo XXI, fue nombrado precisamente colaborador asociado del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, hizo el máster de Relaciones Jurídicos Civiles en la Universidad de Sevilla en 2013, ha sido colaborador con la Dirección General, colaborador permanente de la revista de Cuaderno de Derecho y Comercio, ha formado parte de la comisión de la Dirección General de Derecho para la elaboración del programa en el año 2015. En experiencia docente, pues evidentemente en el ámbito del notariado como preparador de opositores, pues la tiene muy amplia y muy constatada. 6 opositores que pasaron sus manos, superar la oposición y 50 opositores de ejercicio práctico y además colaboran con esta academia de una manera muy estrecha. Damos clases en la Escuela Técnica Jurídica de Madrid, profesor del máster universitario de Derecho de la empresa de Cádiz. Podría seguir así, si ya me meto con los artículos que tienen publicados, pues de derecho civil me parece que son más de 40 o de derecho mercantil, pero otros tantos, 11 conferencias. Eh, yo quiero decir que la solvencia del conferenciante de hoy es claramente constatada, pero además el compromiso con el notariado, con la formación del notariado, tanto desde el punto de vista de los opositores como desde el punto de vista de los propios compañeros que aprendemos mucho y muy bien de él. Yo creo que todo el que hayamos tenido que nombrar un corredor partido si no hemos releído sus páginas 500 veces, no las hemos leído ninguna. Así que ya les digo, en esta tarde va a precisamente conferenciar sobre el arte de redactar un testamento. Por tanto, vamos a tener una tarde de arte y un torero de arte, que seguro no va a defraudar a la concurrencia.
con lo cual disfruten ustedes de esta tarde. Excelentísimo señor decano del Colegio Notarial de Andalucía, vicepresidente del Consejo de Notariado, para mí, querido Manolo, y queridísima y excelentísima directora de la Academia Sevillana de Preparación, también para mí, querida Carmen. Amigos, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha abrumado un poco. Más le diría que ese currículum lo he redactado yo, es un poco exagerado. Nada, nada, para mí es una gran alegría estar en Sevilla, en el que, no sé si se oye bien o retomo un poco, ¿bien? En el que fue mi colegio notarial. Si bien yo no puedo decir como Antonio Machado que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un limonero claro y un huerto claro donde madura el limonero, sí puedo decir que mi infancia notarial son recuerdos de un patio de Sevilla donde cantaba un canario que se llamaba Protocolo, que me regaló un director del Banco de Andalucía, que era guitarrista flamenco en sus ratos libres y estafador cambiario. Motivo este último, el cambiario que no es musical, porque fue despedido. La verdad es que preparar esta conferencia me ha costado, la verdad, o no estoy encontrando muy bien el tono. También, como yo tenía más o menos preparada, un miembro de mi familia aquí presente me dijo que sea liviana, porque no aguanto más de 5 minutos las conferencias. Entonces dije, bueno, pues claro, como suelto yo algo que sea gracioso, porque para algo gracioso tienes que tener gracia. Soy como mi hijo Javier de 7 años, que un día hablábamos que los sevillanos tienen mucha gracia, y decía, no, no es verdad porque mi hermano Carlitos es sevillano, no tiene ninguna gracia. Y luego, pues puedo hacer algo un poquito más liviano. Pero ayer, cuando estuve preparando la conferencia, me di un paseo y me iba diciendo, claro, para que no pensara la gente que estaba loco, me ponía unos auriculares, para que no pareciera que estaba hablando por teléfono. Y me encontré con un amigo de la Universidad Pablo de la Ville, que hacía años que no veía, amigo que ha aprovechado el tiempo, porque es 2 veces el amigo que conocí, es un armario, la verdad. Lo que él me dijo que pensé que tengo que hacer más deporte, porque no hago nada, y empezó a preguntarme un montón de cosas complicadísimas, discapacidad, que yo no trato, digo, caray, es muy flojilla, y me empecé a agobiar. Pero bueno, haremos lo que pueda. Y bueno, antes de, sí quería recordar a alguna gente que estuvo, parece que en mi anterior conferencia, aquí en el año 2013, fueron importantes y las tuve yo presentes y que ahora pues ya no están. Quiero acordarme de Pedro Romero, que me ayudó de la de notario, que me dijo que el notario es la vanguardia del derecho. Quiero acordarme de Luis Humberto Clavería, al que conocí haciendo el máster y disfruté de ir a visitarle a su despacho y hablar de la causa tranquilamente, sin nadie, y del negocio indirecto, que nos explicó fenomenal. Quiero acordarme también del bueno de Joaquín Tejado, que me acuerdo muchas veces, que era una persona encantadora, que siempre venía a las conferencias, que siempre estaba dispuesto a que le molestaras con una duda fiscal. Quiero también acordarme de que conocí nada más en Madrid a Aitor Rivas. Yo tuve la suerte de conocer a Aitor Rivas, que era una persona de una generosidad, de una bondad enorme. Pero sobre todo quiero acordarme de David Pérez Mainar, que me ayudó en la anterior conferencia, con notario de Barcelona, preparador de mi padre, muy amigo de mi familia y que falleció también. Y bueno, lo sigo echando de menos. Y me acuerdo muchas veces de él y cuando toda esta gente que te falta, cuando hay momentos que me gustaría que estuviera para llamarle, para preguntar una duda, para que me orientara, en general en cuestiones de la vida, y bueno, no están, pero quisiera ese recordatorio. Bien, Rivero, Rivero Hernández, con ocasión de un trabajo del 150 aniversario de la ley del notariado, destacó como en España, sin lugar a dudas, es el país occidental donde tiene más éxito la sucesión de Estado. Pensemos que en Francia representan el 10%, en Italia el 15%, en Alemania el 20% y en Gran Bretaña el 33%, cantidades que palidecen ante el 55% de nuestro país. Y dentro de la sucesión de Estado, como señala Rivas Martínez en su obra, el 95% son testamentos abiertos notariales. Incluso algunas encuestas
uno de los más fiables lo fija en el 98%. De todas formas, en el año 2024 se otorgaron 741.831 testamentos. Yo a la hora de explicar esta conferencia, quiero hacer una cierta simbiosis entre lo que he comentado, entre las dos pulsiones de no cargarme la audiencia por aburrimiento, pero por otro lado, claro, he pensado algo más liviano, pero cuando he visto amigos de la universidad de tanto nivel, pues tendré que mantener el pabellón a cierta altura. Yo quería copiar lo que hace mi querido amigo Javier Feas en sus conferencias, que sigue el esquema del documento. En mi caso, además, sobre todo teniendo este cuadro que siempre llamó la atención, esta reproducción del testamento de Isabel la Católica, quiero que nos coloquemos no en el lugar del doliente cercano viudo, sino el señor que está de espaldas, ese señor escribano, Gaspar de Gricio se llama, es que está anotando el testamento. Pues bien, ¿qué se va a encontrar Gaspar? Lo primero que se va a encontrar es el problema de si esta señora puede o no otorgar testamento. Nada menos de la cuestión de la capacidad para atestar. Al respecto, hay que tener en cuenta que la capacidad para atestar es importante. Su falta determinará la nulidad del testamento, como es conocido, y desde el punto de vista notarial puede arrastrar una responsabilidad civil, disciplinaria e incluso penal del notario por falsedad en documento público por imprudencia grave al faltar a la verdad de los hechos. Ante este panorama, la respuesta es clara. Ante la menor duda, como el señor barbuce un poco y sea mayor, no hay que otorgar el testamento, no hay que autorizar el testamento. Sin embargo, mis compañeros aquí presentes saben que no es tan fácil, no es tan sencillo. No es tan sencillo negar a alguien el derecho a decidir sobre el destino de su patrimonio, que es algo más, algo que excede de la esfera meramente patrimonial. Es algo que no solamente está afectando a la propiedad privada, sino en el artículo 33 de la Constitución, sino también en el artículo 10 al desarrollo de su personalidad. Más aún, tras la reforma del 665 del Código Civil por la reciente reforma, ya no tan reciente, del 2021 de la discapacidad, que declara que el notario deberá esforzarse en poner al alcance del testador los medios necesarios para que el mismo pueda atestar. Partiendo de esta premisa, nos encontramos con una primera duda. Si es necesario exigir la misma capacidad para atestar que la capacidad en general para constituir cualquier otro instrumento público. Y nos llevaría a que nuestro amigo Gaspar a lo mejor no puede autorizar el poder general de la pobre Isabel, pero sí podría autorizar su testamento. Para ello, alguna pista nos puede dar el Código Civil, sobre todo si comparamos el 663 con el artículo 1263. En cuanto a la capacidad para contratar, se exige ser mayor de edad. Sin embargo, para atestar, se exige simplemente tener 14 años cumplidos. Ya tenemos una cierta pista del grado de discernimiento. Además, de todas formas, la clave es el nuevo artículo 665, del que resulta que el compareciente podrá atestar cuando pueda comprender las disposiciones que contiene el testamento y manifestar el alcance de las mismas. Vamos a ver lo que es comprender y qué quiere decir con manifestar. En cuanto a comprender, como es conocido, hay una sentencia reciente de 10 de diciembre de 2024 que concluye que lo esencial es que el testador conozca y quiera que una persona determinada le suceda en todo o parte de su patrimonio o bien un bien concreto a quedar en manos de una persona determinada. Ello parece una capacidad bastante intuitiva, bastante básica, lo cual nos puede plantear una siguiente duda. ¿Qué ocurre? Si el testador tiene una edad elevada, ¿no va a poder otorgar un testamento que vaya más allá de la institución de heredero o de ordenar legados? Yo creo que sí que puede. Y así tenemos la jurisprudencia que nos dice que el notario debe encauzar y traducir jurídicamente la voluntad del testador con un límite. No puede ni sustituirla ni sufrirla. De todas formas, como he dicho, lo que voy a hacer es proponer alguna solución documental. Me parece muy interesante el modelo, la fórmula documental que nos propone el Consejo General del Notario de la Circular, comentando la reforma del 2021, que es la que llamamos vulgarmente el acta previa de capacidad. Yo la verdad es que la he hecho en caso. Bien, el juicio de capacidad se hace en el testamento, pero con carácter previo se hace un acta de presencia
el que el notario hace constar los elementos fácticos que amparan su proceder. En concreto, yo haría constar que me reconozco con el testador, que le hago determinadas preguntas para conocer sus circunstancias personales. Además, le pregunto cuál es su voluntad, se la explico en un lenguaje sencillo, yo hago constar la explicación, e incluso algunos, como por ejemplo Rafael Verdera, en un artículo que va a salir ahora en un mes en la revista Jurídica del Notariado, plantea que se incorpore el test de Pfeiffer. El test de Pfeiffer es un test que se utiliza habitualmente para apreciar la capacidad, que hace preguntas tales como qué edad tiene el testador, qué día de semana es, qué día del calendario, que cuente de 12 hacia atrás, de 3 en 3, sí que hay más complicadas. ¿Quién es el presidente del gobierno actual? ¿Quién es el anterior? Y las va puntuando y luego lo permite restar con arreglo de edad. Bueno, es un baremo. Para mí tiene un problema, puede ser útil, pero claro, ¿qué tiene que ver eso con lo que dice la sentencia? La sentencia dice que tenga claro quién quiere que sea el heredero. Pero bueno, es una opción que puede ser interesante. Por otro lado, nos encontramos que debe manifestar la manifestación sobre la jurisprudencia del Supremo no es necesario que sea verbal o escrita, también puede ser con simples asentimientos, aunque una sentencia del 28 de octubre del 2020 nos dice que el notario deberá comprobar que el caso concreto da la sensación que el testador decía que sí a todo. Pues bueno, hay que hacer alguna pregunta que diga que no, y yo le iré a constar en el acta previa que ha dicho que no, que ha hecho gesto contrario para demostrar que realmente entendía lo que estaba diciendo. Incluso una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2012 considera que debe implementarse la grabación del acto del otorgamiento. Bien, es interesante lo de la grabación del acto del otorgamiento, pero yo sin perjuicio que quien lo quiera hacer lo haga. No sé los que opinarían, luego comentamos los notarios aquí presentes. La apreciación de la capacidad muchas veces es algo más intuitivo, más de sensación, más de mirar a los ojos, más que una simple grabación de una situación física. De todas formas, puede ser interesante. Pero a mí sí que me parece que es interesante que tengamos en cuenta la doctrina de la Dirección General de otra resolución de 29 de junio del 2022 relativa a la grabación no consentida de los otorgamientos. He conocido de casos que se ha empleado en una demanda para impugnar la nulidad del testamento, grabaciones no consentidas. En este caso, la Dirección General es contundente. No se pueden admitir, porque no se puede ni garantizar la autenticidad, ni la integridad, ni que no han sido manipuladas. Además, el informe 77/2013 de la Agencia de Protección de Datos considera que es un caso de tratamiento personal de datos no permitido. Es verdad, como nos dice la resolución, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está admitiendo que se empleen en juicio grabaciones que no hubieran sido consentidas o incluso conocidas por ambas partes. Pero se refiere a grabaciones, una conversación espontánea y privada, no una actuación notarial, que es una actuación pública, un ejercicio de función pública, además es robada. De todas formas, he visto cláusulas en los testamentos que dicen notario expresamente que no está autorizando en ningún caso la grabación del presidente del programa. Luego ya nos notamos que don Gaspar ya ha comprobado que tiene capacidad y tiene que pasar por los datos personales de la parte dispositiva, entre ellos nombre, apellidos, la nacionalidad y la vecindad civil. Me parece interesante, combinación nacionalidad y vecindad civil. Cada vez lo vemos más habitual, testamentos de extranjeros residentes en España. Recordemos que el reglamento de sucesiones impone que se aplique a la sucesión la ley escogida por profesio juris, que no es muy frecuente, y en su defecto, que tiene más frecuente, la ley del lugar de la residencia habitual al tiempo del fallecimiento. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Esta señora no reside en Sevilla, reside en Barcelona. ¿Qué aplicamos? ¿El derecho común o bien aplicamos el derecho catalán? El artículo 36 del reglamento de sucesiones nos dice en su apartado primero que debe aplicarse las normas internas sobre el conflicto, es decir, derecho internacional. Claro, el problema es que el derecho internacional no atribuye vecindad civil a los extranjeros. ¿Qué hacemos entonces? Para la Dirección General, la solución es clara. Aplicamos el Código Civil, el derecho común. Sin embargo, es un criterio, a mi juicio, acertadamente criticado y rechazado, entre otros, por una sentencia muy reciente, de 19 de mayo del año 2025, que considera que a estos efectos tan españoles el Código Civil como los derechos forales y considera que en el fondo hay una laguna legal y que se puede cubrir acudiendo al artículo 910 por analogía, que declara que la ley personal de los que carezcan de nacionalidad o la tuvieran indeterminada será la ley de su residencia habitual.
Yo creo que esta solución es acertada, pero no tanto el argumento. Para mí no procede la aplicación por analogía, sino la aplicación directa, puesto que el artículo 16, en materia de derecho internacional, se remite en bloque a los artículos 8 y siguientes y no excluye la aplicación del artículo 9.10, al contrario de lo que sucede con el 12, 1, 2 y 3. De todas formas, el artículo 36, apartado segundo del Reglamento de Sucesiones, considera que si no hay normas de derecho interregional, se aplicará la ley del lugar de la última residencia, con lo cual podríamos concluir en el mismo resultado. De todas formas, yo en los testamentos, cuando tomo un testamento extranjero, hago constar cuál es su residencia y que es consciente que si falleciera en este momento, que si su residencia continúa siendo la mencionada en el momento de su fallecimiento, se le aplicará la ley de derecho común o derecho foral correspondiente. También es interesante con los extranjeros, que lo he tenido varias veces, por ejemplo, el clásico mexicano que compra un inmueble en Sevilla y, por supuesto, tiene inmuebles en su país de origen, incluso en varios países. Aquí, tradicionalmente, lo que se hacía, buscando la practicidad, era otorgar un testamento en cada país relativo a ese bien. Sin embargo, el reglamento de sucesiones ya no lo permite. Impone un criterio de unidad y universalidad de la sucesión, hasta el punto que la Dirección General, que antes elogiaba la anterior solución como una solución práctica, cómoda, la está desechando y considera que debe ser externa. Pues bien, sin embargo, aunque tenga razón, lo cierto es que todavía se hacen estos testamentos, porque tiene una ventaja que al no estar conectados en los ordenamientos y las autoridades de un otro Estado, pues simplemente cuando aparezca en España sacará el testamento en España, más voluntades, certificado de función y se otorgará la escritura que el inmueble español se adjudicará con el del testamento. Eso sí, el testamento tiene un riesgo. Tiene que tener el mismo contenido en todos los países, porque si no, bastará que haya un hijo enfadado que saque el último testamento y rija toda la sucesión. Bien, también nos encontramos con el tema, siguiendo con el Estado Civil, aunque no es exactamente el Estado Civil, de la separación de hechos. La Dirección General, en una resolución del 24 de enero del 2023 y otra posterior, ha declarado que no es posible, no es posible, ahora lo matizaré, que la declaración del Estado de que está separado de hecho no va a privar de la legítima al cónyuge. El argumento definitiva es que es lo de siempre, la intangibilidad cualitativa de la legítima y que además no se sabe si luego se han reconciliado y ya no hay separación de hecho. Pero claro, lo mismo sucede en caso de desheredación. Es curioso, si el testador ha desheredado por causa mencionada a su cónyuge, no hay problema. Pero si no le deshereda, simplemente dice que está separado de hecho, tiene que venir. Ante esta situación, yo considero que es útil hacer constar que está separado de hecho, por eso que la Dirección General, bueno, abre una cierta puerta y permite que por acta de notoriedad se pueda acreditar situación de separación de hechos, pero claro, como notario me ayudaría mucho que el propio testador hubiera declarado que está separado de hecho. Ya partimos de una primera prueba. Bien, luego, relacionado también con las situaciones de nulidad, separación, está el problema clásico que ocurrirá de la nulidad o separación de divorcio posterior. Este es un problema que está clarísimo cómo una cláusula testamentaria bien redactada puede solucionar. En la práctica es debatidísimo. Aquí está Rivera, que en su libro trata fenomenal la evolución jurisprudencial de cómo la audiencia provincial había dicho que lo que tenía que haber hecho el testador es revocar el testamento y modificarlo. Idea que recoge la Dirección General y que en el fondo dicen, hombre, que si no lo ha modificado es porque no ha querido cambiar el llamamiento, por ejemplo, como sustituto universal al cónyuge viudo. Y además dicen que, a diferencia de los derechos forales, en nuestro Código Civil no tenemos una norma que expresamente la contenga. Hombre, ese tipo de argumentos a mí me cuesta, de un lado, porque aunque parezca mentira, los testadores no duermen con el Rivas en la mesita de noche, no todos saben derechos. Pero es que además, esa idea de presumir una voluntad por un cambio de circunstancias, no es lo que está diciendo la jurisprudencia en caso de preterición. Si yo otorgo mi testamento y nace posteriormente algún hijo y yo no lo modifico, es preterición errónea, no es preterición intencional. De todas formas, la jurisprudencia del Supremo sí que lo ha admitido, la revocación soberanía, sentencias de 26 y 28 de septiembre de 2018, basándose en la causa falsa del 767. No obstante, está muy bien, pero la Dirección General es muy cautelosa y dice que es un ámbito notario registrar, no vale, que tiene que declararlo un juez. Yo no estoy de acuerdo porque tenemos un principio, un precepto 767, pero es que además hay otro precepto que no tiene en cuenta la Dirección General, que es el artículo 945.
No olvidemos que la sucesión intestada es una especie de testamento que realiza el legislador presumiendo una hipotética voluntad del testador. En este caso, el separado, el anulado y el divorciado no va a ser llamado como heredero al intestado. Ahora ya, con Gaspar vamos a entrar en la parte dispositiva, en distinguir varias hipótesis. Y voy a intentar conseguir que mi hija, que ya ve que está mirando el suelo, esté atenta. Bien, matrimonio sin hijos o matrimonio con hijos. El matrimonio sin. Cada vez es más frecuente este caso y tienen varias preocupaciones. Muchas veces ves que lo que les preocupa es salvar la vivienda habitual. Para ello, yo lo que suelo hacer es hacer constar el legado de sus derechos sobre la vivienda habitual a favor del otro cónyuge. Reproduzco el 821 para recordar que en el caso de fallecimiento, si el valor de ese legado perjudicara a la legítima de los descendientes, si no absorbe la mitad del valor, podrá quedárselo el cónyuge o la pareja sobreviviente abonando a sus suegros su valor. Ojo, si está hipotecado, si nombramos a los suegros como herederos, o sea, en el caso de los padres del testador, tendría que pagar la hipoteca. O sea, que lo propio sería legarles la legítima estricta, su legítima no estricta, la legítima a los padres, legado de la vivienda habitual, y, a la pareja o al cónyuge y institución de heredero al cónyuge. Bueno, luego, ¿qué quiere? En ocasiones lo que quiere es dejárselo todo al cónyuge. Todo, y luego que vaya a los hermanos, eso es muy habitual. De un lado, yo suelo incluir, haciendo constar que es un robo testamentario, que ruega a sus padres que renuncien a su legítima porque su intención es favorecer a su cónyuge. Y luego la idea de que vaya uno después a otro, está clarísimo, esto es una sustitución con todas las modalidades de las sustituciones fideicomisarias. Y plantean problemas. Plantean problemas interesantes. Por ejemplo, la sustitución fideicomisaria, la ordinaria del 781, plantea un problema que me da la atención, muy poco estudiado, que es la posibilidad de nombrar sustituto vulgar en fideicomiso. Sí, por supuesto, está estudiado, es un tema debatidísimo, la mayoría lo admiten, los derechos padres lo admiten, pero es que es curioso. Si cogemos el 784 del Código Civil, nos dice que el fideicomisario adquirirá el derecho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque muera antes del fiduciario. De hecho, ¿a qué pasa a suceder? Ojo, según la mayoría de la doctrina que estudia, bueno, la mayoría no todos, los que estudia, algo que haya comido alguno, la sucesión, el fideicomiso, la sucesión vulgar en el fideicomiso, es decir, cuando se nombra un suplente para el fideicomisario, siempre lo plantean como que el fideicomisario premuera al fideicomitente. Bueno, ¿qué pasa si él premuere al fiduciario? Curioso, ¿sabes? Resulta, imaginemos un matrimonio y dice, no, yo quiero que vaya primero a mi esposa y luego que vaya a mi hermano, pero con mi hermano no tiene hijos tampoco, hombre, no quiero que vaya a sus herederos, pero a lo mejor va a mi cuñada que no soporto, yo creo que vayan a mis hermanos. Pues bien, eso habría que hacerlo constar en el testamento y yo creo que sería posible, en aras al principio de autonomía de voluntad, que se hiciera constar que la asociación vulgar en fideicomiso comprende también la premoriencia, no solamente al fideicomitente, sino también al fiduciario. Luego está el problema de quién debe consentir la partición. La jurisprudencia distingue si la doctrina se sostiene o no determinados son los fideicomisarios. Si los fideicomisarios están determinados, mi querido amigo Manuel Espejo aquí presente, y una vez que no sea precedente, luego ya en público no debe llevar la contraria, defiende que es un llamamiento condicional y que tiene que ser, puede examinar la partición y en su caso impugnarla, pero no es necesario su consentimiento. Lo que no tengo tan claro, luego le preguntaré si yo como notario tendría que citar. Si sería imprescindible. Bueno. Ana López Frías dice que en principio tiene que consentir cuando está determinado, salvo que sea en caso de un heredero único o bien sean varios herederos, todos ellos llamados a la sustitución fideicomisaria. Yo con Ana no estoy de acuerdo en este último punto, porque claro, eso sería así si todos comparten los fideicomisarios. Si son distintos los fideicomisarios, no me es indiferente que bienes adjudican el fiduciario. Y una resolución, 18 de julio de 2012, va más lejos. Y apoyándose en el 784 antes citado, dice que tiene que consentir. Si no están determinados, es mucho más grave, porque una resolución de 6 de noviembre de 2015 admite que el fiduciario puede por sí solo otorgar la partición, pero necesita la intervención del letrado de la Administración de Justicia. En ambos casos no son situaciones prácticas. Hacer depender la partición
de un tercero siempre es complicado y es origen de conflictos. Yo creo que es posible que en el testamento declare el testador, y yo lo hago constar, que ordena que el fiduciario pueda solo partir sin el consentimiento ni el conocimiento del fideicomisario. A fin de cuentas, si puede lo más, que es haberle llamado como fideicomisario, ¿por qué no puede lo menos, que es grabarle con su no intervención o su omisión en la escritura de partición? Sin embargo, es más frecuente el fideicomiso de residuo, en el que lo que hacen en estos casos es que se quiere dejar lo máximas facultades al cónyuge fiduciario, pero claro, ojo, según la jurisprudencia hay que determinar cuáles son esas facultades. Si no se dice nada, tendrá la facultad de consumir y la facultad de realizar actos dispositivos a título oneroso. No puede donar si no se hace constar expresamente. Pero es que además hay un problema más interesante, la subrogación real. Aquí ya tenemos un problema bastante importante. Bien, la jurisprudencia considera que es una cuestión de interpretación de voluntad causante y, como regla general, entiende que cuando se trate de se autorice a consumir, no hay subrogación real, porque se la dispensa al consejo. Cuando se trata de disponer título oneroso, tampoco, porque lo que está autorizado es que solamente recaiga el fideicomiso sobre la parte no dispuesta, con lo cual no hay en lo dispuesto. En cambio, en las donaciones es más discutido, pero suele inclinar que no, porque no hay contraprestación, aunque otros entienden que sí, porque la obligación de conservar sigue existiendo. En mi experiencia, creo que lo fundamental, y lo que tendría que hacer Gaspar, es preguntarle al testador. Y es curioso, cuando preguntas, la mayor parte de las veces quieren su relación real. Porque en el fondo, ellos prefieren en vida, por supuesto, vida a su esposa, pero tras el fallecimiento de la esposa prefieren antes a sus familiares que a los familiares de su esposa. Lo que pasa es que hay que intentar redactar muy bien esa subrogación real. Es decir, yo lo que suelo... Bueno, es una cláusula que he incorporado recientemente, con lo cual los estándares anteriores ya veremos el link que voy a dejar. Pero bueno, yo lo que he puesto ahora es que ordena el testador al fiduciario que, una vez fallecido, abra una cuenta corriente en la que ingrese todo el dinero heredado, casi todo el dinero que haya obtenido de las enajenaciones, y declara al testador que se presume que lo que quede al fallecimiento del fiduciario está sujeto a fideicomiso, que por supuesto el fiduciario podrá gastar, puede hacer transferencias, puede disponer de ese dinero. Bien, ahora nos metemos con la institución preventiva de residuo, porque la partición sí que es curioso que con ese residuo sí que hay unanimidad en que se puede realizar por sí sola la partición en el fiduciario. Es muy interesante, no tanto teóricamente, sino desde el punto de vista práctico, la preventiva de residuo. Los notarios aquí presentes sabemos que lo hacemos muchas veces y además yo creo que es recomendable porque yo les explico a los testadores, oye, interesa dejarlo muy amplio, preventiva de residuo permite no solo disponer por orden interno, sino también mortis causa. Y es muy interesante porque, oye, hagamos una competencia entre sobrinos. En el fondo, muchas veces al final ellos pues, quieren a los sobrinos más o menos igual y quién sabe si el último que quede a lo mejor es que le atienden más unos sobrinos de políticos más que los sobrinos de sangre. Con lo cual es interesante dejar la puerta abierta. Y en general ese es un argumento que les conviene. Pero es muy peligroso este testamento. Hubo una resolución del 2017 que lo trató. Lo normal es que este tipo de testamentos te vienen los dos a la notaría y otorgan el mismo día el mismo testamento. Claro, ¿qué ocurre? Imaginemos, claro, a diferencia del cuadro en que las mujeres morían muchísimo y muy pronto, sobre todo por los embarazos, ahora las mujeres por media viven 8 años más. Padre, ¿vale? Es mi padre. Vamos a suponer que va a decir Mario. Bien, la mujer no hace el testamento, ya lo hizo en su momento y ya cree que está todo ordenado y está clarísimo que cada uno va en vida, cada uno se queda lo que era suyo, lo de su marido, y tras el fallecimiento va a cada rama. El problema es que cuando fallezca la esposa, el cónyuge sobreviviente, saberá el testamento que otorgó con su marido el mismo día, por supuesto por separado, y ahí ya había dispuesto muertes causa. De tal manera que tanto su patrimonio como el de su marido van a corresponder a los herederos, o sea, a los parientes de la esposa, es decir, en definitiva, a los parientes del último que son. Por eso yo incluyo la cláusula, un poco está tratado un testamento así, que digo algo así como que podrá disponer tanto Ese es mi padre. Siempre que los actos dispositivos se otorguen con posterioridad al fallecimiento del testador fideicomitente. Bien, ahora vamos con el apasionante mundo de los cónyuges casados con hijos.
Y vamos a distinguir con relación a los cónyuges y con relación a los hijos. Con relación a los cónyuges, Ese es normal mi que eran padre. para el usufructo Ese es universal. mi padre, el mío. Soy su hija. Y es Pumba. difícil pensar que se puede innovar en algo tan clásico y tan útil. Bueno, algo se puede hacer. Yo lo que suelo incluir en los testamentos es que le doy la libertad al cónyuge de escoger entre usufructo universal, usufructo individual del tercio mejora más el tercio libre en predominio, pero o tercio libre en predominio más el usufructo de la legítima y el tercio de mejora. Esta última es una posición que todavía le favorece. Además, también es interesante, tal como me recordó Juan Pablo, que se incluyera en el testamento la Ese es mi padre, cláusula lo de está haciendo genial comunicación y no hay ninguno de que lo la haga mejor. legítima, Explique. del cónyuge, perdón, de Padre. la legítima sobre el usufructo universal por los herederos, se le concede esa opción para evitar cumplimientos fiscales. Por hablar como permuta, que se incluya en la dispensa de información de inventario de fianza, porque 492 lo dispensa, pero respecto al usufructo habitual. Y, por supuesto, todo aderezado con una cláusula que a mí me encanta, que es la cautela socini. Si algún hijo no acepta, quedará reducida su legítima a la estricta. Me gusta mucho la cautela socini, sobre todo la utilizo mucho en testamentos con empresarios o que intenta controlar la empresa. Es una cláusula que cuando se la explica siempre se le suelta una sonrisa. La verdad es que es una cláusula que bucea muy bien en el alma humana y eso me recuerda, hoy, cuando iba a la conferencia me acordé de una viñeta de Mafalda, que le enseña a Felipe el Partenón todo derruido, le explica que eso se ocurrió en una guerra y dice, ¿qué modernos son los antiguos? Pues, ¿qué modernos son los antiguos con la cautela social y cómo son capaces de ver el alma humana? De todas formas, el usufructo sí que admite cierto. El usufructo dice, aquí el debate es, ¿el viudo tiene derecho únicamente a los intereses del dinero depositado o bien puede gastar el dinero, puede consumir? A favor de esta última tesis se aduce el 482 y la idea del usufructo como cosa consumible, con lo cual, al fallecimiento del usufructuario, sus herederos deberán restituir el valor consumido al nudo propietario. Claro, es que sean los mismos por cada lado, con lo cual quedará extinguido por completo. Es cierto que no llega al Supremo, hay sentencias, yo creo que hay más a favor del usufructo consumible, y luego me parece un argumento interesante. En las memorias del Banco de España, en las consultas de las reclamaciones, curiosamente se inclina por considerar que es fruto de cosa consumible. Yo, para que no haya duda, lo hago constantemente. Luego está el apasionante mundo del usufructo de los fondos de inversión. Bien, es cierto que para un patrimonio habitual, bueno, pues tienen fondos, pero a lo mejor es exagerado las cosas que pero bueno, algunos de estos que he tenido de mucho patrimonio en fondos puede ser muy interesante. En el fondo, ¿qué es? Es un patrimonio de personalidad jurídica que pertenece a una pluralidad de inversores que atribuye a su titular un derecho, se presenta con la participación que se atribuye a su titular un derecho de propiedad en proporción a su aportación. Pueden ser de capital mobiliario o inmobiliarios o en que inviertan y pueden ser de acumulación o de reparto. Los de repartos invierten en renta fija manipulando los beneficios que se entregan a los titulares. Claro, el problemático es el de acumulación. Es curioso, los trabajos que leí sobre la materia, son de hace unos 10 años, decían que todos son de acumulación. Realmente hoy en día ya existe un fondo de inversión de reparto, pero la inmensa mayoría son de acumulación. Aquí el problema es que la ganancia, el beneficio se reintegra en el patrimonio. Con lo cual, la única manera que se aflore, que se haga la luz, es en el momento que pidas el reembolso de la participación. Claro, ¿qué pasa? Que, según la teoría del usufructo, el régimen jurídico, eso es una plusvalía. La plusvalía pertenece al nudo propietario y no pertenece al usufructuario. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia, la dirección general ha reaccionado. Así, una resolución del 95 considera que esa diferencia de valor es ganancia. Pertenece al usufructuario. Lo mismo el Código Civil de Cataluña y el Código Foral de Aragón. Castilla comentaba que a su juicio habría que distinguir en ese mayor valor lo que proceda de ganancia propiamente dicha en el patrimonio que proceda de revalorización de los activos. Los primeros usufructuarios son uno. La norma de derecho civil lo critica y creo que con razón por un argumento práctico que dice muy difícil es que el dinero sale. Pero es que además que otro argumento disciplina
10% de la aportación, la cuenta es un fondo de reserva, con lo cual lo habitual es que si solicito ni ganancia. Yo creo que podemos incluso atrevernos a dar un argumento jurídico. A ver, yo me preguntaría, ¿a qué es el usufructo? Para mí no es la participación, no es más de un instrumento. La inversión al tiempo del fallecimiento es cuando el usufructo puede corresponder al usufructo, puede corresponder al nudo propietario. Sin embargo, claro, aquí el problema es quién tiene la facultad de reembolso. Tanto la legislación general como el Código Civil de Cataluña le atribuye al nudo propietario, por lo cual la facultad del usufructuario para recibir la ganancia queda muy reducida. Yo creo, según la decisión que he hecho, yo creo que el usufructuario podría solicitar el reembolso de aquellas participaciones que representen ese incremento de valor. Y en cambio, de las restantes, podría pedirlo el nudo propietario, aunque sobre ellas se extendería, sobre ese dinero, en caso de las participaciones, se extendería el usufructo. Y además, es la tesis que adopta el artículo 300 del Código Foral de Aragón. Y además, es una idea que resulta del trabajo de Covadonga, dice un punto muy interesante, es que utiliza por analogía el usufructo de montes tallar o de maderas en construcción, que recordemos que aquellos que el usufructuario podrá hacer en él las talas o las cortas ordinarias que solía hacer el dueño. En todo caso, hará las talas o las cortas de modo que no perjudiquen a la conservación de la finca. Aquí no hay que conservar nada, lo que hay que conservar es la inversión. De todas formas, el 470 del Código Civil dice que primero habrá que estar al título constitutivo, en este caso el testamento. ¿Por qué no regularlo? Y sobre todo, si no ponemos una buena cautela socini y que los hijos tengan que vender, tengan que solicitar el reembolso cuando lo pida el usufructuario. ¿Qué ocurre si el usufructo recae sobre acciones o participaciones? Aquí creo que hay que distinguir entre sociedades en que estamos interesados en la gestión, en las que lo interesante es conceder al viudo, si así lo quiere el testador, la facultad de votar. Ojo, derecho a votar que no tiene que constar en el testamento, tiene que constar en los estatutos, conforme al 127 de la Ley de Sociedades de Capital. De aquellas otras, en cambio, que lo que está interesado es una inversión. Si resulta que unas acciones de Iberdrola, pues yo creo que podríamos aplicar lo que he dicho antes de la fondo de inversión, entender que la inversión, lo que usufructuado no es tanto la acción, sino la inversión a tiempo del fallecimiento, y el usufructuario sería defendible que pudiera vender las acciones que representen esas acciones. En todo caso, si no, regulación en el testamento. Sí, bueno, es sociedad cotizada, que ofrece la posibilidad, tiene beneficios, acuerdo de aumento de capital social con cargo a beneficios y te ofrece, o bien te doy el dinero, o bien que te lo doy comprándote el derecho a asignación gratuita, derecho a suscripción preferente, o bien lo que haces es que te lo pago entregándote nuevas acciones. Bien, aquí la doctrina, y sobre todo apoyándose al 129.1, que la verdad es que va por esa línea, de la ley de sociedades de capital, considera que el derecho, claro, que el derecho de elegir entre una cosa u otra, porque está claro que al usufructuario le corresponde así es el dinero, pero en cambio, si son nuevas acciones, el usufructo recaerá sobre ellas, pero claro, ya no va a recibir ese beneficio, corresponde al mundo propietario. Eso ha sido criticado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, 13 de mayo de 2014, porque considera que vacía de contenido el derecho usufructuario. Tiene razón, pero yo echaría de menos un poquito más argumentación. Hombre, yo me atrevo a pensar, digamos, a ver, es verdad que la ley de capital no va del todo por esta línea, pero en el fondo, el excedente económico que es el beneficio. Lo que tiene derecho usufructuario es el beneficio. Y ese beneficio puede ser tanto que pague el derecho a asignación gratuita o tanto indirectamente en nuevas acciones y con el tipo me van a dar más dividendos. Y luego, ¿acaso el 480 no permite al usufructuario decidir cómo va a disfrutar la usufructuada? Quizás por este camino podríamos defender que podría optar por una cosa u otra. Si no, de nuevo podemos acudir a la figura de la cautela social en el testamento. ¿Qué ocurre cuando el testador se lleva mal con algún hijo? Legado o legítima estricta. Para mí es casi es un pack, va todo junto.
no me aliento con todo el partido. Mi experiencia es que habitual cuando se llama a alguien a la legítima estricta y se favorece al resto de los hermanos que mucha gracia no me hagan, con lo cual la partición es frecuente y puede generar problemas. Habría que añadir un punto del partido. También hay que prever el pago metálico extrahereditario. Ojo, yo suelo hacer constar, aunque sea reiterativo, los artículos que regulan el plazo y la posibilidad de aprobación notarial o del letrado de administración de la justicia. ¿Por qué? Tuve un caso que nos eran conscientes del plazo y se les pasó. Pues, bueno, yo me gusta dejarlo claro por si acaso. Luego, Eso es mi padre. divulgar. Lo habitual es que hagamos casi como persona de estilo, sucedido regularmente con sus descendientes, sin más. Ojo con esta cláusula, es peligrosa. ¿Por qué? Porque la Dirección General ha considerado que, dado que no opera el derecho de representación en la legítima, al ordenar una sustitución vulgar, el testador ha expresado su voluntad. Es que lo que iba a ser llamado legítima, ese mismo valor lo recibe un cargo posterior. Claro, esto ha generado problemas, entre otras cosas, porque es curioso. Porque yo propongo, apliquemos el criterio contrario. Si el que renuncia a la herencia es, imaginemos que son dos hijos, uno legítima estricta y el otro, se deja lo demás. Si el que renuncia es el que les deja lo demás, sus hijos no van a ser llamados a la porción de legítima que renunció su padre y no pueden comerse con cargo a la del hermano, por el cual no hay tratamiento vital. Una resolución reciente, 18 de enero del 2022, consideró que, interpretando la voluntad del testador, en estos casos no habría sustitución vulgar. Sin embargo, para evitar problemas, o no lo pongamos, de todas formas, caso de permanencia se hace dignidad o el derecho de representación, o en todo caso no pongamos el caso de repudiación y si lo resta. Bien, además, hay un caso muy interesante, no sé si vio el otro día, seguro que sí, que mi compañero es muy brillante, Sergio Mundo Álvarez, es un caso que tiene su miga. Imaginemos que el testador ha ordenado a realizar alguna donación en vida a uno de sus hijos, con el que luego la relación de bienes es imposible. Y en el testamento hizo constar que era no relacionable la relación. Por supuesto, fue discutido, pero ahora se admite que puede, se dice que la jurisprudencia del Supremo, revocar el carácter de no relacionable por su tratado de su trascendencia sucesoria. Y también con ello podría cambiar, es lo que me interesa entrar, la imputación a la mejora. Imaginemos que lo hace indirectamente, dice, lega el tercio de mejora, o sea, el tercio libre, a un hijo distinto. En este caso, la duda es, ¿la donación tengo que reducirla? En principio, claro, la donación es cuando entre vivos, que las causas de reducción son muy estrictas, que proceden por ser oficiosas y se suele interpretar como perjudiciales a la legítima. Es cierto que una sentencia del 27 de junio de 2019 de María Ángeles Parra, la ponente, declara que la donación debe reducirse en lo que lesiona a tercera mejora. Pero yo creo que, viendo la sentencia, yo creo que es una expresión que se les ha escapado. Yo creo que porque no la fundamentan, no la trazan, yo creo que puede defenderse. Pero creo que el camino para defenderla es el 825. Si la mejora tiene que ser expresa o tácita, entendiendo como tal la que inequívocamente se desprende de la voluntad del testador y este ordena una mejora, lo que ocurre es que no hay sitio donde colocar esa donación. Y quizás se podría aplicar el 819, que declara que las donaciones, habla de la reducción de las donaciones, que sean inoficiosas o las que excedan de la cuota disponible. Quizás por este camino podemos conseguir. Pero puede ser que la relación del hijo ya sea imposible y entramos en el apasionante mundo de la desheredación. Cuando yo empecé a ejercer en Montellano, no, vi una desesperación. Y ahora, la verdad es que, hombre, alguna vemos todos los años. Es curioso viendo datos aproximados de los 150 primeros años de vida del Código Civil, se dictan 8 resoluciones sobre desheredación. En la última década llevamos 17 resoluciones. ¿Qué ha pasado? Que se ha revivido la figura. Es lo apasionante, me preguntaba antes de entrar en la entrevista de que si los testamentos son todos iguales o va variando, bueno, que no varía. Resulta que cambia la jurisprudencia y lo que no hacíamos ahora tenemos que todos aprender consideraciones. Y se varía por dos caminos. De un lado, porque se ha flexibilizado la cosa de consideración al admitirse el maltrato, no solamente físico, también psicológico. Y luego, me parece muy importante una resolución del 2021, que ha sido reiterada recientemente en el año 2024, que considera que no es necesario que el desheredado sea quitado,
sino que la escritura de partición se puede otorgar prescindiendo totalmente del desheredado y él sí quiere que impugna judicial. La tesis contraria se basa en una interpretación del 850, que eso sí que es cierto, que alega que si el desheredado impugna judicialmente la causa de desheredación, corresponde a los herederos del testador el defender. Bien, de todas formas, hay que ser bastante cuidadoso al redactar esta. Tenemos a la jurisprudencia que hace constar solamente va a la desheredación testamento. O sea, no es bastante citar sin más que desheredas y luego remitirnos a la manifestación que contempla un montón de pecados del hijo. No, tiene que ser el propio testamento. Además, debe identificar el desheredado. Es curioso. ¿Pero qué ocurre si yo desheredo a mis hijos? Porque no tengo trato. ¿Por qué no voy a conocer a mis nietos? Porque no tengo trato. Por eso la decisión general ha flexibilizado. Entiende que basta una identificación genérica siempre que se complemente en el momento de la partición. Luego, tiene que tener capacidad para ser desheredado. ¿Pero qué capacidad? La edición general inicialmente la ha fijado en la mayoría de edad, la capacidad para ser civilmente responsable. Es curioso porque se puede otorgar el testamento con 14 años, pero no puede ser desheredado con 14 años. Por eso la edición general está corrigiendo y considera que habrá que estar a las circunstancias del caso y las condiciones de madurez del menor. Yo ahí considero que lo práctico es hacer constar cuál es la edad que es mayor de edad el desheredado, o si tiene 16, 17 años, hacerlo constar, explicar que tiene condiciones de madurez, y yo le recomiendo que cuando cumpla 18 años que vuelva a transmitir la causa. Luego, además, es necesario expresar la causa. No basta una mención genérica, no, hay que citar el apartado concreto del código o bien el comportamiento. Y está el problema del maltrato psicológico. En eso es interesante porque, en contra de lo que parece, no está una lectura apresurada. La causa de desheredación no es la falta de trato del abandono, sino el maltrato psicológico que se deriva del mismo. Es verdad que el Supremo parece que ha tirado un poquito marcha atrás, ha ajustado un poquito algunas recientes sentencias, y una de ellas alega que es necesario que el abandono genere o sea, exige cierto grado de cierta gravedad en el abandono, de tal forma que ese grado de gravedad, esa gravedad, esa intensidad justifique la desaparición por maltrato. Lo que pasa es que sí, pero no es tan fácil. En un maltrato físico tú puedes hacer un par de lesiones, pero el maltrato psicológico, ¿cómo lo medimos? Puedes hacer constar el tiempo que lleva hablando que no tiene trato. Pero la gente es muy sensible, es una cuestión del alma. Hay gente que muy poco tiempo es un maltrato horrible y gente que es más dejada. Yo lo veo difícil. También alegan que lo matizan en el sentido que es necesario que no esté justificado. Cuando decir, por ejemplo, que no hay un previo maltrato del padre respecto al hijo. Pero claro, yo a mi juicio entiendo que de la misma manera que exigimos que la falta de trato o que esa falta de relación sea grave para justificar un maltrato, lo mismo tendría que decirse respecto al previo comportamiento que justificó la ruptura. De todas formas, también recomiendo otro partidor para que haga constar quiénes son los hijos del desheredado, pues hay derecho de representación y yo pongo en caso de duda que si la desheredación fuera considerada injusta, que percibirá únicamente su legítima extensión. Bien, ahora vamos a entrar ya con los hijos buenos, los hijos bondadosos. Vamos a intentar ayudarles. Bueno, pues bien, y una cláusula que veo muy útil es que es justamente la cláusula contraria a la que hemos hablado antes de las donaciones. Se haga constar que ordena que cualquier donación o atribución gratuita se considere no colacionable y imputable a cualquier tercio necesario para evitar su reducción, incluido el tercio no. ¿Por qué? El 825 exige que la mejora sea expresa. Recordemos que en la sentencia de 2017 un caso era muy interesante en el que se hace una escritura de donación y nos indica si es o no colacionable. Resulta que el bien era muy superior en una farmacia al resto de los bienes. Hacía el hijo menor. Y el hijo menor ve que tiene que colacionar el exceso. Y coge y renuncia a la herencia. Bueno, ya que colacionar. No, claro, no hay que colacionar. Pero no puedes imputar ni a la legítima ni al tercio de mejora. Por eso yo prefiero incluir esa cláusula de cierre. Pensemos que hay donaciones que no se están documentando y muchas veces son siempre regalos, pero cuando hay problemas pueden salir. Luego tenemos una medida indirecta, que es el nombrar que el administrador
si el hijo es menor, sea el otro cónyuge y que dispensamos la autorización. De eso estamos consiguiendo que pueda realizar actos de enajenación de los bienes del heredero menor sin necesidad de conseguir autorización judicial. Hombre, el apoyo es el 205, que tras la reforma permite ordenar reglas de disposición. Es cierto que una resolución de 12 de julio de 2013 lo negó por entender que grababa la legítima. Supongo que la idea era que está privando el derecho que tiene el menor a ser amparado judicialmente, pero hombre, si ahora se admite y que se pueda con relación a un extraño, con mayor razón un padre. Esto último de la figura del administrador de la herencia me parece muy interesante en el caso de los padres separados. Y pues lo vemos habitualmente. Yo eso recomiendo, los padres integrantes seguro que me van a decir que creen que estoy por la misma línea, que hay que hablar con el testado. Porque yo muchas veces les digo, oiga, puede ser que su esposa sea o su marido horrible como cónyuge, pero puede ser que sea muy buen padre. De verdad que usted que va a cuidar mejor un hermano, por ejemplo, hombre, muy felizmente casado, pues si me divorciara, mi mujer seguro que iba a cuidar mucho mejor. Mis hermanos son fantásticos, mucho mejor porque son sus hijos. Aún así, si insiste, hay algunos problemas. Primero, ¿se puede nombrar un administrador? Todos tienen. Lo de los 18 años me gusta. No todos quieren más allá. Claro, hasta los 18 años para mí parece resuelto, no hay problema, porque si no se graba la legítima menor, si el mismo no podía administrar, no está quitando nada. Claro, a partir de los 18 años es más complicado. Es verdad que claro, se dice que la jurisprudencia la admite y alegan la conditio facilima, es decir, que es una condición que es favorable o beneficiosa para el grabado. Sin embargo, yo creo que no está tan claro. Es verdad que lo dice la sentencia del 6 de octubre del 2005 del Supremo, que yo sepa no ha sido reiterada, sí, y que en ella se apoyan dos sentencias de audiencia provincial, pero también que si ese supuesto de hecho, el administrador era menor y la sentencia de su argumentación no distingue si sea antes o después de la mayoría de edad. Y además, de verdad, con sentido común pensamos que es algo que no graba tu legítima si tú eres mayor de edad, el que decida lo que es beneficioso para ti. No tendrás derecho a equivocarte. De todas formas, yo me gusta hacerla, incluyendo únicamente los 18 años en la legítima. En lo que exceda ya ponemos otra edad. Pero lo que es legítima está en mayoría. Hay algunos que proponen, bueno, pues cautela Socini, se le impone todo, pero la cautela Socini es que pasa a ser menor. Nos metemos en líos. ¿Quién tiene que aceptar la cautela? ¿Cómo lo hacen? Luego, hay un problema muy interesante relacionado con el administrador, que hay que tener mucho cuidado, que no caemos, que es quién tiene que aceptar la herencia y quién tiene que pagar. Hay una resolución de 4 de diciembre del 2017 que nos dice que la herencia tiene que ser aceptada por el otro progenitor. Ojo. O sea, que le excluimos a un progenitor y ese tiene que aceptarla. La situación puede ser tensa. Los argumentos a mí no me convencen, la verdad. En esencia, además no puedo hablar más porque Vittorio me ha dicho que no puedo ser muy largo, ya me he pasado de su tiempo, que me había fijado en media hora y no media hora, en pocos casos, pero bueno. Lo que dice la resolución de la Dirección General es que no es dispositivo, sino que es de orden público la representación de los menores. Pero también la Administración y disposición entiende un acto de representación, entonces sí que se está admitiendo el juego de la autonomía de la voluntad. Y luego cita un argumento curioso, que es muy interesante, que dice, no, además el problema es que la administración empieza cuando haya adquirido algo, para él requiere aceptar la herencia. Es un prius previamente aceptar la herencia. Ya, pero el sistema romano de adquisición hereditaria y el jus de acciones, por el hecho de que el hijo haya sobrevivido al padre, ya quiere el jus de acciones, con lo cual ya hay algo que puede administrar el administrador. De todas formas, se dirán, bueno, no pasa nada, vamos al legado. Dejamos por legado y nos quitamos problemas. Claro, el legado, increíblemente, esta resolución, porque no viene a cuento, lo trata y dice, no, el legado tampoco. Tiene que venir el padre a aceptar el legado. Y el argumento es, claro, porque es que como el legado es muy próximo a la donación, si no, implicaría el absurdo que la donación tiene que ser aceptada por el administrador. Bueno, el absurdo es hablar de una donación que se adquiere
Una vez aceptada, con un legado 382 dice que se adquiere desde el fallecimiento. La cosa es que la Iglesia diga, vaya por ese argumento, para que no me compare con la donación. ¿Cómo solucionamos desde el punto de vista práctico? Pues, señores, instrucción de heredero y la interpretación libre del 2005, estando aquí Javier Feas, que lo tratas en tu trabajo fenomenal, lo que habrá que hacer es requerir, notificar al padre, y si no contesta en 30 días tendrá la herencia por aceptada. Y si repudia, necesitaría autorización judicial. También es curioso que la Dirección General exige lo mismo, la necesidad de intervención del progenitor excluido para la partición de la herencia. Porque no hay nada tampoco, hombre. Tiene el derecho de diferir un extracto. Hombre, hay algo, ¿no? ¿Acaso si fuera una comunidad de bienes, mientras no se vive la comunidad de bienes, no hay un derecho de un comunero? Bien, tenemos el día de la comunidad de bienes de la comunidad de Italia. Pero bueno, dejar un poco la idea. De todas formas, ¿cómo lo solucionamos? El problema de la partición. Contador partido, al final todos los caminos conducen al contador partido. Lo cual me lleva a acabar con el contador partido. Yo creo que hay que tener en cuenta algunos consejos. Seguro que ustedes tienen alguno mejor. Primero, prever a un contador partido solo. No sea como un abogado de mi notaría que tiene 68 años, es cierto que se casa con una de 35, que se pone siempre, que hombre, yo creo que empiezan a ser ustedes padres más jóvenes que tú. Yo podría ponernos algún suple. Luego, ojo con el plazo. Yo no lo suelo poner, pero yo creo que habría que poner plazo de 2-3 años. La jurisprudencia o práctica que dice el cargo no puede Hola, soy el hijo de Carlos Pérez. un error, un problema, ojo con el problema. Ojo con la retribución. En el colegio de abogados fijamos algo y fijamos algo. Yo creo que también fijamos que será muy fijamos para que pueda retribuirse los gastos, implica el señor cargo, yo creo que tiene que estar retribución si se caso polémica y difícil. Si es sencilla, podría ser, por ejemplo, pongo a veces el doble de lo que cobre el notario por la escritura de partición. Pero lo que me parece más interesante son las facultades. Aquí veo un divorcio entre lo que yo noto en la práctica, con lo que quieren los testadores, con la posición de la doctrina de la custodia. La doctrina, que está presente en una parte importante aquí, suele entender que es necesario que las cláusulas se hayan mencionado expresamente, interpreta de manera restrictiva. Sin embargo, cuando tú hablas con los testadores, lo que tienen claro es que no van a contador partidor para evitar peleas, lo que quieren que haya deshaga, que lo que no quieren para nada es que haya peleas, sobre todo porque si están todos ustedes de común acuerdo van a prescindir. Por eso yo suelo incluir una cláusula, sí, como es mejorable, ¿no? Que aunque enumero las facultades típicas, ojo con si hay segundas nupcias por el 840, pues voy a conmutar la legítima del cónyuge viudo, el contador partidor, con el cónyuge viudo, porque si no requiere los hijos de prematrimonio, es una sociedad costa expresamente. Bueno, pues yo, como una cláusula de cierre, que es voluntad del testador, que el contador partidor tenga cualesquiera facultades que la jurisprudencia reconozca que se puede atribuir al contador partidor, que se entenderán en este punto expresamente concedido. Ya veremos si sirve para algo. Finalmente, ya están ustedes ya cansados, les pasa como cuando mi mujer me lleva a la traviata, que llega un momento que yo estoy ya deseando que llegue la tuberculosis, que la pobre mujer se muera porque ya no puedo más. Vamos con la revocación del testamento y con una conclusión. Mi padre aquí presente, notario de Madrid, me decía muchas veces que mis testamentos son rarísimos. Y tenía razón. Y que no se puede reinar después de muerto. Y también tiene razón. Creo que son, están exponiendo, hay que usarlo con prudencia, teniendo a cada caso concreto. Yo creo que es fundamental que a la hora de redactar el testamento tengamos presente qué ocurriría si tuviéramos que hacer al día siguiente la partición. No voy a pasar, a ser como un testamento que hice, pobrecillo, no normal que el pobre murió, que murió antes que los herederos, porque, o sea, perdón, que murió y ya no habría que aplicar, porque yo estaba temiendo que habría que aplicar su testamento. Como los padres hubieran muerto antes, hubiéramos tenido un lío. No. Bueno, comencé con Machado y acabo con Machado. Tengo la alegría enorme después de 13 años, 12 años fuera de Sevilla, volver a Sevilla. Y no me voy ligero de equipaje, o sea, me voy con el cariño de ustedes y la amistad de muchísimos aquí presentes, pues son amigos míos y gente muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Damos por concluido el acto y ahora solo esperan para tomar algo y poder compartir con él algunos de los comentarios o para que puedan ustedes preguntarle lo que proceda.